Bueno, si os fijáis, bueno, aquí hago la distintiva que ya la conocéis, pero el niño acaba en Diana. Es decir, las sales de las terrenales acaban en Diana. O sea, que a partir de ahí lo dejamos apalancado, como hicimos con el alma, con el cuerpo de Vulcano, que lo apalancamos y ya después sí seguimos con él. Pues aquí hay que hacer lo mismo. Bueno, esto es el lenguaje de signos que va dando pistas. Pero eso lo podéis ver por internet, lo que significa tanto alquimia con los dedos de la mano cuando se señala uno u otro. Esto no vamos a perder tiempo porque todavía queda mucho. Estas son imágenes que muestran los procesos de lupa. ¿Ves? Los ángeles son portadores, otra vez, que te dan el mensaje de luz que tenemos aquí, luz blanca. Pero es que ahí no hay luz translúcida, eran lupas normales. Efectivamente, pero ¿de quién se lo coge? De la luna. Y la luna, que es un tipo de luz blanca, entonces por eso lo representan así en la imagen. ¿Ves? Y te hago la comparativa con la de Mutulina para que lo sepas. Y entonces esto significa que entramos en el régimen de Mercurio. Y vamos a ver los procesos de Mercurio. ¿Veis que ahora tiene el toro la picha más gorda? Pues una segunda vez se va. ¿Ves? Esto quiere decir con esto que como hay muchísimo maná, seguimos en las estaciones primaverales. Vale.
Bueno, pues para que hagáis una idea de todo lo que he explicado, quedándonos en Diana, la siguiente cosa que se vería era el régimen de Mercurio, que ya lo hemos visto, que sale la gotita de Mercurio y tal. Y la siguiente es esta. De lo otro olvidáis porque está en desorden, ¿vale o no? Fijarse que echan en proporciones de nuevo no iguales porque la balanza está en un 2-1. De hecho, mira cómo te hacen la diferencia, 2 de una cosa y una de otra. Y que fijarse que lo han vertido y ya lo echan aquí. Estos son los platos de estos. Pero aún así el hombre echa otra cosa. ¿Y qué será esa otra cosa? Ahora lo vemos. No, mira, ve un 20% y un 80% de flor. Tengo puesto aquí. Claro, para reducirle el oxígeno. Pues esta, lo más seguro es que sea esta de aquí, efectivamente. Nuestra, lo que pusimos, que ya dije, primero venía el régimen de Mercurio, después venía esta lámina. Y ya por último echamos la flor, lo otro, echamos ese agua ahí. Y ahora fijaros, esto se llama aliento del dragón. Esto se hace para reducir el oxígeno y que no oxigene la materia. Vemos que tiene el matraz y lo que hace es soplar, pero a la vez le mete calor. Sería como lo calentamos y símbolo del oro. Esto es el símbolo del oro. Es decir, aquí hemos llegado al embrión de la piedra filosofal. Y esto tiene, fijaros, en la lámina 10. Y tiene una potencia de 10. ¿Qué significa eso? Un pequeño porcentaje de piedra o polvo de proyección o piedra filosofal equivale, como digamos, 1 gramo de eso equivale a 10 gramos de transmutación metálica en oro. ¿Veis cómo quema? ¿Veis cómo lo está quemando? ¿Y cómo está soplando? Y esto es el embrión de que ya lo tenemos recogido en texto, en cultura e imágenes, de la piedra filosofal. Aquí se ve lo de 10-10. Y ojo, como son los procesos de multiplicación, ya lo que vendría después es otra vez la lámina de Mercurio, otra vez la lámina de, que ya sé que cuando yo dije, mira, tiene la picha el toro más grande, otra vez esa lámina, y ahora otra vez, ¡pum!, esta lámina, es decir, es repetirlo, reiterarse. Mientras más veces lo hagas, mejor, más capacidad tiene. Te dicen que no más de 7, porque si no ya es que ni se ve lo que hay en el matraz. Y me parece que a partir de la sexta, pues te dan las lámparas perpetuas. Que eso, si no lo he hablado, ya lo hablaré en otro vídeo. Que es muy, muy, muy interesante. Fijarse que aquí te dice 1000, 100, 1000, no sé qué. Pues esto te está diciendo que haces la multiplicación una vez y ya no va a ser por 10, va a ser por 100. Que la haces otra vez, pues va en aumento, va creciendo en potencia, fuerza y virtud. Perdón, potencia y virtud. Potencia. Sí, claro, potencia. Sanadora. Perdón, potencia transmutadora y virtud sanadora. Y ya por último, la última lámina, que es que ya vemos Argachón, que se ha coronado, ha conseguido la piedra, de hecho la tiene
Vemos que la tiene y esta vez ya aparece arriba, no abajo. Y vemos como aquí, creo que pone aquí Oculatus habilis, que significa te vas clarividente. Y esto te da una pista muy grande de quién, porque el que hizo la edición del Mutus Liber, ya te digo, me parece que era en 1677, lo hizo a través de una editorial que se llama Jacobo Sulat. Y si nos vamos para atrás, en la primera lámina, ¿quién salió? Jacob. Hostia, pues te ha dicho el nombre. Y además que pone Jacob Sulat. Pues te ha dicho un nombre, ¿será coincidente o no? Pues coge Oculatus habilis, ¿vale? Ahí está metido Sulat, medianamente invertido y haciendo un poco de anagrama, pero muy poquito. Porque son las pistas que nos dan. Entonces este hombre te ha dicho, yo me llamo Jacobo Sulat, yo como he conseguido la piedra filosofal y puedo transmutar en oro, pues me he hecho con mi polla una editorial, he sacado el libro y he hecho la piedra filosofal y os voy a decir cómo la he hecho. Como todo alquimista me voy a reservar cosas, él se quiso reservar cómo se saca el mercurio, pero te ha dado pista para los que hagan hora y la hora. ¿Veis? Esto se me olvidó explicarlo antes. Hora, leje, le. Es que no se ve ninguna mierda aquí. Pero aquí me parece que te pone Itinvenia, ¿no? Que es y encontrará. Y aquí ya no hemos cargado pues todas las láminas del Mutus Liber.